para de los que lo aman. Así, cuando estemos pasando ciertas situaciones, no comprendamos. Después, entendemos en fe. Dios todo lo permite porque nos ama. Busquen en la Biblia o en la misma Biblia en internet esta palabra. Oseas 2:14. ¿Qué dice? ¿Qué será? Estamos baterías para el alma. Vamos a ver. Mientras cambiamos pilas. Bueno, ahí está. ¿Qué dice Oseas 2:14? Busque bien en Google, San Google. O ahora la Biblia se la trajo. Facilísimo. Hoy es por eso lo bueno de estas enseñanzas, porque no nos quedamos sin encontrar la facilidad del texto bíblico. ¿Qué dice? Así les dedico a ustedes ese texto para abrir este compartir. ¿Qué dice? Eso. Esto sirve para los enamorados. ¿Cómo es que es? La traeré, ¿cómo dice ahí? La traeré o la llevaré al desierto. La voy a seducir, ¿cómo dice? La voy a enamorar. ¿Y qué más dice? Y le hablaré. La mujer se le ríe con eso. Sí, porque la lleva al desierto, la enamora, le habla el corazón. ¿Quién no quiere eso? ¿Qué mujer no quiere eso? Bueno, el Señor lo está hablando a través del profeta para un pueblo. Hoy lo dice para ti y para mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Le llevaré al desierto, le enamoraré, le hablaré al corazón. ¿Cuál es el tema de hoy? Un título bonito: sequedades en los desiertos. Bueno, a ese desierto Dios nos lleva para hablarnos al corazón. ¿Quién estuvo hace 15 días que me correspondió dar la enseñanza o la prédica? Veo manos por allá. ¿Quién más estuvo hace 15 días? Bien. Hubo un texto que compartimos esa vez. ¿Se acuerdan qué texto era? Que nos sacudió y nos removió fuerte. Era un texto de Apocalipsis. ¿Cuál era? Una carta a la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículos. ¿Dónde está eso? 14 al 21. Bueno, no le voy a repetir el texto, pero sí la parte clave de ese texto no la voy a perder, porque de ahí continúa, porque les dije que eso lo voy a continuar en la enseñanza o en la predicación de hoy. Recuerden, Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres solo tibio, ni caliente ni frío, guácala, te vomito de mi boca. Ahí vamos a conectar con los desiertos y sequedades del alma. ¿Sí? Las sequedades del alma. ¿Sí? Así es, sequedades en los desiertos del alma. Entonces volvemos a evocar ese texto para este compartir. En el fondo de que quiero hablar con ustedes, un poquito más profundamente de las tibiezas.
Voy a desarrollarlas un poquito más. Las tibiezas, que les decía la vez pasada, es más que una pandemia. Y si es más que una pandemia, entonces ¿qué es? ¿Qué sigue a la pandemia? Cuando se generaliza tan grande, los que están en medicina, no necesitas estudiar medicina para eso. Una endemia. La tibieza es una endemia. Hablo de la tibieza espiritual. Es una endemia, sobre todo que afecta nuestra experiencia de seguimiento a Cristo Jesús. Aunque estemos con Cristo Jesús, aunque estemos comenzando, podemos estar llegando con algunas tibiezas que el mal, el diablo, está trabajando en nuestro corazón. Así estemos caminando con el Señor, porque es posible. Vamos caminando con el Señor, estamos con fervor, y ese fervor es como un fuego, y ese fuego parece que se apaga. Nos podría pasar, dirán los que comienzan, pues espero que Dios mantenga en mi corazón ese fuego encendido. Y si se me ha entibiado, como dice por ahí, que no queden ni solo, que no estén solo las cenizas, y debajo de cenizas también puede haber brasas. Y de ahí Dios saca cosas hermosas. ¿Qué es lo que pasa? Uno a veces en la vida tiene cansancios, aburriciones. A veces pierde sentido y dice, ¿para qué? Y uno dice, ya no quiero esto. Y eso que pasa en la vida afecta la vida espiritual. Viene a ese desánimo. La fe se va apagando. Puede ocurrirnos a nosotros eso. Es lo que llamamos en la vida espiritual entrar en estados de mediocridad. Mediocres casi todos los católicos. Ya cuando entramos aquí decimos, yo quiero dejar de ser de esos mediocres, de dejar de ser esos del montón, y quiero marcar la diferencia. ¿Se puede o no se puede? Díganle, sí, pero con la gracia de Dios. Sí, pero con la gracia de Dios. Aquí hay una cita de un autor muy bonita, que creo que se la mencioné. Bueno, no lo hemos leído, pero es este autor que, si ustedes se leen este libro, les he recomendado por la radio, los que me están escuchando, les estoy diciendo que en Cuaresma todos se hayan leído un libro espiritual. Ya ven porque lo tienen por ahí, ya ven porque lo descargan o porque van a nuestras librerías. Y este libro es uno de los buenos que podría uno leerse por estar ahí, lo cerré. Pero es uno de los libros que uno puede de alguna manera estar compartiendo. Yo no me lo he leído. Se llama Emaús, el libro, ¿no?, de Emilio Mazariegos. Y él dice, cuando se habla de estas tibiezas o sequedades, ¿qué dice él? Es la vida floja, es la vida apática, la vida aburrida, la vida desganada, la vida que ha perdido el clima de la fiesta. Ni fu, ¿cómo es que decimos nosotros? Ni fa. Ya no está como el gozo, la alegría, no hay entusiasmo. Es la vida más o menos en que se cumplen ciertas obligaciones, pero ya uno no tiene la alegría de lo gratuito. Algo porque me toca, casi como el empujado, como a la fuerza. Puede pasarnos en la vida eso. Estudio, voy a hacer ese trabajo, pereza, pero me toca estar y no hay que vivir. Tengo la obligación en la casa, ahí va. Puede que a uno le pase eso, no siempre es cierto, pero a ratos puede llegarnos ese desgano. Y en la vida espiritual nosotros decimos muchísimo, parece que se nos ha perdido el primer amor con Dios. Se puede bajar y ahí viene
decimos tan bonito, el primer, que siempre debe ser el primero. Cuando nosotros hablamos de la experiencia de Dios, ese primer amor de Dios se vuelve siempre primero. Y se renueva esa experiencia de ese amor, que siempre es primero. Ahora, esa tibieza que uno a veces siente, que ya lo estamos definiendo, es consecuencia de muchas cosas, pero no es consecuencia de un solo acto. O sea, pero ¿por qué me siento así como a veces me siento? Pues resulta que eso ocurre por el descuido que yo tengo de mi vida interior. Porque yo no, como decía Laura en una imagen, no estoy rociando el árbol de mi fe. Porque yo no estoy plantado junto al río. Porque yo estoy plantado en un desierto y dejé de ir o dejé de beber en la fuente. Mis raíces ya no están bebiendo de esa fuente. Y entonces uno se va secando y se va muriendo. ¿Y eso a qué corresponde? Eso corresponde normalmente a muchas infidelidades con uno mismo, con Dios, con los demás. Queremos tener una vida interior rica y viva. Hay que renovar siempre nuestra fidelidad con Dios. Y si fallamos, volver a comenzar. ¿Qué pasa? Si fallamos, volver a comenzar. Es que a veces le da a uno la culpa. Uno dice, no sé, Señor, ya me da esta vergüenza contigo. No importa, con Dios se puede volver a comenzar. Y en realidad se vuelve a continuar. Porque no vamos a volver a empezar de cero. Aquí vamos a seguir donde íbamos. Eso es lo bonito con el Señor. Aquí seguimos. Entonces, hay una lista de manifestaciones que son las sequedades del alma. Vamos a compartirlas. ¿Les parece? Sí. Algunas sequedades del alma. Voy a mencionar algunas de esas sequedades. Primera sequedad. No voy a alargarle mucho, pero vamos a mencionarlas al menos y decir algo. Primero, el desaliento interior. Lo mencionamos la vez pasada, creo. La pusilina, ¿cómo es? ¿Cómo es que se dice? Pusilanimidad. Así que no lo digo. Pero es el desánimo o el desaliento interior. A ver, puede ocurrirnos la pereza o el desánimo con lo que se refiere a Dios. Entonces llega en la casa, siempre hay alguien que nos dice, yo no quiero nada, saber nada de Dios. Pero cuando se encuentra con Dios, empieza a decirle, ¿y por qué no me llevará un poquito más a la fuerza? Si te llevamos a la fuerza, no volverías. Porque Dios tiene para cada quien pero hay que apurar el tiempo antes de que sea demasiado. Por eso yo te digo, Señor, gracias por tenerme aquí, porque estoy en tu tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? ¿Cómo se llama? El kairos de Dios en mi vida. Y entonces en esta primera sequedad, ¿cuál es la primera? No, esa no es la primera. Sí, desaliento interior. Desaliento interior. Entonces, en este desaliento, ¿qué pasa? Nosotros tenemos muchas negligencias. Es decir, descuidos en nuestra experiencia de fe. Yo siempre le digo a algunos, oiga, la experiencia de fe que tú estás viviendo, ¿te da para el gasto o no te da para el gasto? Es que la reserva, uno tiene que tener reserva de fe poderosa, uno tiene que tener el pozo, en el fondo del desierto hay pozos. Y hay que tener esas reservas de fe. Pero nuestra experiencia de fe a veces no tiene ni reserva.
Y entonces cuando llegan las crisis, cuando llegan los problemas, cuando nos golpea el amor o una herida de amor, hasta ahí llegamos. Por eso es tan importante vivir estos momentos, estas experiencias, porque empezamos a crecer en nuestras reservas de fe. Qué bonito eso. ¿Cómo estamos en las reservas de fe? ¿Qué tanto me dedico a las cosas de Dios? A ver, uno la vida tiene que repartirla en 3 partes. Un día, llamemos que un día, o la vida. La vida tiene tres dimensiones que uno debería tenerlas bien equilibradas. El 33% se dedica al estudio o al trabajo. Más o menos, ese es un porcentaje justo. Otro 33% uno lo dedica a la familia o a las relaciones de amistad. Y el otro 33% debería corresponder a mi entrega a Dios y servicio de Dios. ¿Será que lo logramos? Madre, no se tan exagerado. Yo tengo otros porcentajes más razonables. Puede haber, dicen, adiós, 5%. A mi trabajo, 80%. Y el resto, por siempre, toda mi familia. Hoy estamos descuadrados en los porcentajes. La sociedad nos descuadró en los tiempos de Dios. Y los tiempos descuadrados indican también esas sequedades del alma y desmotivan. Por eso es que está bueno que bajen las horas de trabajo, para que empecemos a equilibrar. Yo no sé cuándo empezarán a rebajar esas horas, pero resultan convenientes si las sabemos administrar. El problema es que dicen, no, me quedan 2 horitas, me voy a tomar, me voy a pasar la vida. Ahora, cuando uno está bloqueado en su experiencia espiritual, ¿qué le pasa a uno? Uno se vuelve más carnal. Uno también nos podemos estar moviendo en niveles distintos. Hay quienes que se mueven en el nivel solo carnal, pasional, instintual. Y cuando suceden conversiones poderosas, no sale de ahí, de esa zona, y empieza a moverse a la zona de Dios y a la zona de los valores del Evangelio, que ya es una vida guiada por el Espíritu Santo, donde uno vence las fuerzas oscuras del mal y sale de sus propias oscuridades y sequedades. Bueno, estamos en el primero. ¿Cuál era el primero? Desaliento interior. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a los discípulos de Maús? Lo mencionamos, pero no lo voy a profundizar. ¿Pero se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan del desaliento de estos 2 discípulos? Sí, pero se habían regresado a su pueblo. Habían fracasado, el fracaso había llegado a sus vidas. Las cosas no habían salido como ellos pensaban porque ellos querían ser ministros de un rey. Resulta que este no es el rey que ellos esperaban, porque se lo mataron y lo clavaron. Misterio que vamos a contemplar dentro de poco. Lo clavaron en una cruz y se fueron a su pueblo fracasados. Jesús se pone a su lado y les dice: ¿cómo no entienden ustedes las escrituras? Y los saca de ese desaliento interior
y los regresa a la comunidad. No se puede salir de estos desánimos si uno no tiene una comunidad que lo ayude. O una familia que se una para ayudar a uno a salir de estas realidades. El hecho es que desilusionados, ellos empezaron a entender que el proyecto de Dios no era el proyecto que ellos estaban pensando, sino que el proyecto de Dios es más grande de lo que nosotros planeamos o pensamos. Amén. Amén. Bien, desaliento interior. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Primero, sentir que Dios nunca nos abandona. Ojo, no pierdas esa frase. Dios nunca nos abandona. Bueno, y están escuchando por ahí a los jóvenes, algunos jóvenes que en estos días repetían esa frase que dijo el padre de Argentina que vino a predicar. ¿Cómo era esa frase que les dejó y se la grabaron? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es? No estamos solos. ¿Cómo es que es? Solo no puedo, pero solo no estoy. Dios nunca nos abandona. A ver, cuando uno ha encontrado a Dios, cuando uno se encuentra esa experiencia de que realmente está vivo, de que Él realmente existe, de que me comunica su espíritu de amor, yo supero el desaliento interior y la vida cobra sentido. Miren todos los que mueren por el sinsentido de la vida. Hay que recuperar el sentido de la vida cuando hay tanta ansiedad. Estos días el metro, ¿cuántas veces ha parado y se ha detenido porque se están suicidando? Ahí detuvieron la semana pasada señora con 2 niños, se iban a lanzar también. Ayer, creo que ayer hubo otro joven ahí se lanzó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los problemas, centraron su vida en los problemas y se olvidaron de que Dios resuelve nuestros problemas, o mejor, se pone al centro de nuestra vida y nos saca de la desesperación y del sinsentido. Amén. Amén. Ese es el primero. El segundo va por ahí, parecido, otra sequedad, la desmotivación. La primera, ¿cuál es la primera sequedad? El desaliento. Y esta segunda se llama parecida, muy parecida, desmotivación. Me tomó mi conmigo. Ahí dice, padre, usted molesta mucho con eso, pero no puedo tomarlo porque ninguna medida. Dele gracias a Dios por eso, pero no puedo. Claro, es que en mi familia hay muchos tomadores. Sí, mucho tomadera en mi familia. Y yo me dio letra y tal para no agarrar la diferencia. Pero eso, ahora no puede ser una publicidad. Oiga, desmotivación. La desmotivación. Esta es una atrofia del espíritu muy seria. Una atrofia grande del espíritu ante cualquier compromiso espiritual. No me interesa. No me llama la atención. No es para mí. No es interesante. Aunque sea muy bueno, no me interesa. Puede ocurrirnos eso. Oiga, nos puede pasar como en Números 13, 27, 33. Nos puede pasar como en Números 13, 27, 33. Si quiere vean el texto, yo voy a sintetizarlo rápido. Vamos a contar la historia. Resulta que
Moisés le dice escoge algunos, Números 13, 27, 33. Moisés escoge a algunos de los jefes del pueblo, jóvenes o valientes, y los manda a la tierra prometida, a explorar la tierra prometida. Y después de haber venido y observar, regresan a los días y le dicen a Moisés, oiga lo que le dicen: no podemos combatir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros, esa tierra devora a los habitantes, al lado de esos gigantes nosotros parecíamos saltamontes. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Y parece que esos gigantes sí estaban allí. En estos días se hicieron unas excavaciones ahí, 3 metros de altura de semejantes gigantes. Existen. Ven y encontrarse de 3 metros y luego combatir con ellos. No van a llegar a uno. Se sintieron tan asustados que vinieron a decir: son muy gigantes, somos nada, saltamontes al lado de ellos. En su desaliento, ellos decían, ¿saben qué? Le decían al resto del pueblo, ¿saben qué? Volvámonos para Egipto. Nombremos un jefe, que se acabe ese Moisés y nosotros vámonos para Egipto. Miren lo que puede pasar. Volvámonos para Egipto. Y el Señor dice muy duro y le dice a Moisés: ¿hasta cuándo los tendré? Aquellos documentos de acá. Le dice: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Resulta que, ¿saben qué les pasó a estos jefes que habían ido a ver a la tierra prometida? Y que se desmotivaron ellos y estaban desmotivando a los demás. ¿Saben qué les pasó? ¿Cuál fue el castigo? ¿Saben ese castigo que les tocó? ¿Saben qué les tocó? Por esa falta de confianza, por olvidarse de que la obra que Dios realiza no es de ellos, que la obra, que ante los imposibles la obra la hace Dios, y que para Dios no hay imposibles. Y el desmotivado ve todo gigante y lo ve grande y lo ve imposible. Y estos hombres y jefes fueron condenados a vagar por el desierto y a morir sin volver a la tierra prometida. Los desmotivados así, que ven que todo es imposible, no pueden gozar de la bendición de Dios. ¿Cómo estás en tu motivación? Porque es que los desmotivados son superficiales, son desamorados, llamémoslo así, se quedan ahí en la mediocridad, en un terreno estéril, son pobres de corazón, emocionalmente energía baja, como dicen por ahí. Y todo les parece imposible. Ninguna gran empresa la sacan adelante porque dicen: no, yo no puedo. Pero ¿en quién te puedes confiar para sacar adelante lo que te propones? ¿En quién? Dios. No es en nuestra propia fuerza. Y hay que tener confianza en la autoestima, en los procesos de autoestima que a veces los jóvenes hacen conmigo esas experiencias. En los procesos de la propia estima, uno tiene que aprender a tomar riesgos. Porque una persona con la presencia de Dios sabe que Dios le permite alcanzar más de lo que sus límites le pueden dar. Claro, no nos dejamos limitar.
Lo que le dijo el ángel a la Virgen, y lo hemos mencionado más de una vez, que le dijo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y qué le dice el ángel? Para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué es lo contrario? Bueno, la magnanimidad. Yo quiero ser magnánime. No sé si esta palabra no la usamos mucho. ¿Qué es una persona magnánime? Cambiamos por otra palabra. Dígame, tradúzcame la palabra magnánime. Sí, pero es más. Es, sí, generoso, bien, pero no, aquí es decidida, una persona decidida, valiente, capaz de tomar riesgos. Esa es la persona magnánime, una persona capaz de decidirse por empresas grandes confiando en la fuerza de Dios y no en sus propias fuerzas. La magnanimidad es la solución para la desmotivación. ¿Qué han hecho los santos y santas? ¿O quién es un santo y una santa? Es una persona magnánime. ¿Se han lanzado lo imposible? Sí fue posible, sí es posible ser santo, sí es posible ser santa, sí me puedo decidir por Dios, sí puedo tomar una cruz y tomarla con amor. Puedo realmente confiar en el poder de Dios en mi vida. Romanos 8:35.37. Oiga lo que dice Romanos. Esto es para uno animarse. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A ver, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? A ver, ¿quién? ¿O qué? ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? ¿Qué dice Pablo? La tribulación, ¿sí o no? Y cuando uno está en tribulación, se va para atrás. ¡No! La angustia, la desesperación ante los problemas de la vida, ¿nos podrá separar del amor de Cristo? No. La persecución, la incomprensión, la calumnia. Dice no, pero cuando esté pasando a ver si es capaz de resistir. Y Pablo agrega otras cosas: la desnudez, el hambre, la espada. Oiga, en todas estas cosas salimos vencedores por aquel que nos ama. Es decir, en Cristo salimos victoriosos. Como dice esa canción por ahí, el victorioso vive en mí. Porque en Cristo siempre tenemos victoria. Y una persona magnánime siempre busca y dice la verdad. Siempre busca y dice la verdad. No se lamenta, no se deja perturbar por las situaciones externas. No. Se mantiene firme y constante en el Señor. No tiene miedo porque sabe en quién ha puesto su confianza. ¿Y en quién ha puesto su confianza? En el mismo Dios y en el poder del Espíritu Santo, que le permite ser un verdadero discípulo, una discípula, un servidor y servidora de Él. Ya llevamos dos. ¿Cuál es la primera? Primera sequedad, ¿cuál es? Desaliento interior. Segunda sequedad, ¿cuál es? Desmotivación. ¿Y cuál es la tercera? Pues no lo he dicho. A ver, dispersión generalizada. Dispersión generalizada. Esa es la tercera. Me toca quitarme esto porque usted me está mandando mucho calor de Espíritu Santo. Dispersión generalizada. Vamos a ver, aquí
como dice, el que le caiga el guante, que se lo chante. Yo les propuse hace 15 días, voy a traerles este tema. Aquí lo tenemos: dispersión generalizada. La persona tibia da rienda suelta a la imaginación. La loca de la casa decía por ahí una santa. ¿Qué santa era? Santa Teresa, la grande. La loca de la casa se llama imaginación, la mente. La mente. Ya van a ver ustedes lo importante que es hoy día. La parte más difícil es andar la mente. Hoy hay mucha gente con mucha ansiedad y desesperación. Aquí se restaura. Nuestra mente con ansiedades, aquí se restaura. En alabanza y en el poder de Dios. Amén. Entonces hay que cuidar la imaginación. ¿Por qué? Porque en esta dispersión generalizada, ¿qué nos puede pasar? Buscamos la felicidad donde no está.